Well, good morning and welcome. Buenos días, To see each of you. bienvenidos. Qué Those I bueno es can't verlos a see, todos. welcome. Those of you Aquellos que online, no podemos ver, downstairs. I was que singing están allá downstairs with abajo, que the están group there desde sus earlier. Just casas. come up to be with you here, trying to connect. It's challenging these days, hemos but, tratado de estar at least I'm conectados, here pero for each of the es services, un reto which realmente. unfortunately, not everybody can connect with everybody on a Desafortunadamente no Sunday. todos pueden And I don't conectar succeed every los Sunday. unos con I had los otros some los domingos, today that pero were here last week and I didn't le doy gracias a connect with Dios you. But, porque al menos we podemos just, estar aquí. encourage one another, Quiero animarlos pray a for one todos another, a que and, oren los unos por los seize every otros opportunity we can y a to que be together. busquen todas las That is oportunidades que vital for puedan strengthening para your faith, juntarse, strengthening of the para body, fortalecer su fe, para just to estar en help comunión y en present the other comunicación. side of the story in what is circulating in the news and reports just made available to those of you Ahí this en morning, a sus, document, an open letter from en medical sus manos doctors tienen and health algunos una professionals, página de all información Belgian authorities and all que les Belgian hicimos media, llegar con just give you a algunas taste con algunas cosas the fact that what's happening here de is lo que está local, it's sucediendo happening around the localmente world. y alrededor del Yet, mundo. despite Presenta of la there otra being cara de la opposition moneda de lo to, que some el of the gobierno y las views, noticias están diciendo, otro punto de vista. what we hear in the media is pretty much one side of the story. So Y without spending a lot of time, particularly sin, from the pulpit, just making some of these resources available. sin to tomar the mucho tiempo en congregation. esto, yo solamente Those of quiero you who are presentarles online, estos you can materiales que access this on our están website. pues a su There are disposición. resources. Hay algunos recursos que ustedes pueden leer, algunos folletos acerca del COVID que ustedes Let's pueden leer. bow our hearts in Y prayer. solamente quiero mencionarlo antes de comenzar. Vamos a orar. Heavenly Father, we Padre are Celestial, thankful that te damos gracias we belong to a Father porque who is God. pertenecemos a un Padre You are in que es control, and que you está en reveal to us control, through your word that un Padre que se the revela a things that are través de going su on around palabra. us are part of a plan that Y, you Señor, todas established las from cosas que before the están foundation sucediendo of the a world. nuestro alrededor You are working it out, son cosas and you are que bringing tú some planeaste things to an end that you might begin some things new. y, And I thank you, Lord, that Señor, yo te doy we gracias belong to that which porque is new. nosotros And pertenecemos we belong a to ti your kingdom. y and pertenecemos we a belong tu to you. reino y te pertenecemos, Señor. Te damos We have the gracias hope that you are coming back and you are porque coming tenemos soon. You are going to establish la your esperanza de que government. It will be vendrás good pronto, de que government, regresarás a and you are going establecer to un bring gobierno justice to bueno, this un world. gobierno justo en este And your mundo. word says that we will rule and reign Y with Señor, you. tu And we palabra thank you dice for que that nosotros glorious hope. reinaremos contigo Lord, y in te the damos meantime, gracias we por esa are gloriosa here on a esperanza. mission in a Pero world mientras that tanto, nosotros is not estamos aquí under en una misión que, your governance, though you are sovereign, you are aunque allowing estamos aquí, tú estás en control, tú eres run el his que course. gobierna, Señor. And you give us Y tú nos choices, das you give us opciones, tú nos options. das And Lord, so elecciones much que hinges hacer. on the choices that we Y hay make. muchas cosas We detrás pray de this esas morning elecciones that que as we look nosotros into your word, tomamos. that you Así would que yo te incline pido, our Señor, hearts que towards mientras you escuchamos tu and palabra esta towards the mañana, right choices. inclinen nuestros Lord, that oídos we would embrace you and your hacia way. ti, que We are podamos exposed to so many estar lies contigo, from the Señor, enemy, que Padre, and tú we want to hear truth from your expones word. muchas Lies mentiras that del bring fear, enemigo, but Lord, your muchas truth mentiras brings que hope. And I el ask enemigo this quiere morning that hope would arise in the hearts of atemorizarnos con ellas, I Señor. ask this morning Así that que yo te your pido en anointing esta would be mañana upon que me, that you tu would speak through unción me, esté that you would sobre speak mí, que through tú your hables written word. a través de mí, a través Lord, de be tu palabra, glorified, and may the church be equipped for que the tú days seas that we are glorificado, entering in. que nosotros ask seamos this in equipados Jesus' para name. los días que Amen. vienen. En el nombre de Jesús, amén. 1 Peter chapter 3. Primera de Pedro, And capítulo 3. I'm going to set the context before we get into this. Voy a Verse 13, hablar del concepto, del that contexto. we are going to start with today in 1 Peter 3, immediately follows Voy the a section that we looked at last
leer Primera de Pedro 3 y los versos que vamos a estar estudiando son del 13 al 17. Nosotros hemos sido llamados, como ya lo hemos visto, a vivir como peregrinos y como extranjeros. Hemos sido llamados a una tarea aquí en este mundo y a regresar bendición en lugar de mal a aquellos que nos rodean. A pesar de que a veces sufrimos persecución, sufrimos insultos, burlas y tal vez vamos a sufrir que alguien quiera destruir nuestra reputación con mentiras. Después vimos en los versos 10 al 12, esto es una cita del Salmo 34, verso 12 al 16. Pedro está citando de los salmos precisamente para mencionar que hay un contexto similar un contexto similar de cuando David escribió este Salmo 34, cuando fue forzado a dejar la vida que tenía con su esposa en su hogar y fue forzado a huir del rey Saúl, a pesar de que él no había hecho nada malo. Él había servido fielmente a este rey y sin embargo él fue forzado a huir por la persecución de la que estaba siendo objeto por el rey Saúl. David había sido reconocido por las batallas que había peleado contra los filisteos. Para salvar su vida, David fingió estar loco delante del rey para que fuera echado de su presencia y él pueda escapar hacia una cueva. Después, cuando estaba fugitivo y allí escondido, injustamente separado de aquellos que amaba, él escribió este Salmo 142. Vamos a ver el Salmo 142. Estos salmos fueron escritos más o menos al mismo tiempo. El Salmo 142 fue escrito primero y luego el 144 que vamos a leer después de este. Esta es una oración de David cuando estaba en la cueva, escondido, estaba solo, nadie estaba con él y dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Verso 6. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Esta última parte fue profética porque después el Señor trajo a algunos justos que lo rodearon, pero se cree que el Señor llenó el corazón de David con las palabras del Salmo 34 que fueron escritas desde la misma cueva. El Salmo 34 es un salmo donde David pretendió o fingió estar loco delante de Abimelech. Y tomen en cuenta que estas son las palabras que el Señor le dio a David desde el principio de esta persecución que sufrió David. Él estaba huyendo de Saúl. Y en ese tiempo el Señor le dio estas palabras a David.
David has just fled from a life of luxury. He has David fled acababa from de a huir de life una of vida de fame, lujo, popularity. de fama, de He popularidad. lived as the son-in-law of the Él king, vivía como and el he's now yerno del living rey, alone in a cave. cómodo, He y has ahora lost estaba everything viviendo en una because cueva. of unjust Había perdido persecution. todo And this is the por psalm una that he persecución writes to the Lord. injusta. Y This este is es the un psalm salmo that God gives him que el in Señor le response dio to a Psalm David como 142, which we respuesta just read, where he's al crying out to the Salmo Lord that the Lord would deliver 142 que him. acabamos de And as we leer. read this, recognize his circumstances have Y not mientras lo changed. lo From Psalm leemos, 142 reconocemos que sus to Psalm circunstancias no habían 34, cambiado. he's writing from the same cave. Desde He el Salmo has 142 lost everything. He's al still Salmo, alone. 100 His al circumstances Salmo haven't changed, 34, but las his circunstancias focus de has David totally changed. no habían cambiado, Psalm pero su 34, enfoque era muy I diferente. will bless the Lord Salmo at all 34, times. bendeciré al Señor His en todo praise tiempo. shall Su alabanza continually estará be de in my continuo en mi mouth. boca. My soul En shall Jehová make se its gloriará boast mi in the alma. Lord. Lo The oirán humble los shall mansos hear y of se it and be alegrarán. glad. Oh, Engrandeced a magnify the Jehová Lord with me, conmigo and let us y exalt his exaltemos name aún a su together. nombre. I sought the Busqué a Lord, Jehová and he y heard él me me, oyó and y me delivered me libró de from todos all mis my temores. fears. I sought the Lord, Busqué al Psalm Señor 142, and he heard me and delivered me from y all él my me fears. escuchó That's y me important. libró de mis temores. Eso es What's importante. changed? ¿Qué es lo que cambió? His circumstances have not changed, Sus circunstancias no cambiaron, but his mindset has changed. pero And that su change of mentalidad, mindset delivered him ese from all cambio his en su fears. mentalidad lo libró de sus miedos. They looked at him, verse 5, and were radiant, Verso and their 5. faces were not Los que ashamed. miraron a él fueron This poor man alumbrados y sus cried rostros no out, fueron and the Lord heard him, avergonzados. Psalm Este pobre 142 clamó y le again, oyó and Jehová saved him y out lo of oyó all his y lo troubles. libró de sus He's been saved out angustias. of all his troubles, Él está and hablando yet de sus none of the troubles problemas. have gone away. Los problemas no se han ido That's important for us to y eso es recognize. importante The que angel nosotros of lo the Lord veamos. encamps El all ángel de around Jehová those acampa who alrededor fear de him. todos los que le temen This is y the los change of his defiende. focus. Este es To el fear cambio God, de not su man. enfoque, Psalm 142, he's fearing man. porque en el Psalm 34, he's fearing 142 God. David está temiendo al hombre, pero en el Salmo The angel of the Lord 34 encamps all around those who fear him and delivers David them. teme al Oh, Señor. taste and see that the Lord Gustad y is ved good. que Blessed is the man Jehová who es trusts bueno. in him. Dichoso Oh, el hombre fear que the Lord, confía en you él. his saints. Temed a There is Jehová, no vosotros sus want, or santos, pues there's nada no falta lack, there is a no los que le unmet temen. need to those who fear him. He's still got nothing. Fíjense, todavía no tiene nada. Él está está allí en esa cueva vacía, está solo. Y sin embargo, él declara que no le falta nada. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aquellos que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Este es un salmo que Pedro está citando varias veces cuando él habla a esta iglesia que se está preparando para la persecución debajo que trajo el emperador Nerón. Hay una persecución inminente y este es un salmo que el Señor le dio a David en tiempo de persecución. Por eso es que Pedro está recordándoles a los hermanos este salmo. Y ahora que ya pusimos aquí el contexto de lo que vamos a leer, vamos a Pedro capítulo 3, verso 13. Ya terminamos versos 10, 11 y 12, que se trató de esta cita del Salmo, pero en el verso 13 dice: ¿y a ustedes quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? ¿Quién les va a hacer daño? Es lo que les está preguntando Pedro. ¿Quién es ese que quiere dañarlos si ustedes siguen el bien? Esta pregunta que hace Pedro
Muchas veces nosotros estamos preocupados por estas situaciones de la vida, pero nosotros tenemos que recordar que Dios no nos va a dejar. Y muchas veces estas palabras las usan aquellos que hablan de la doctrina de la prosperidad, que no vamos a tener falta de ningún bien, pero no está hablando de eso. Pedro está diciendo aquí que que Dios nos va a cuidar, que Dios va a cuidar a aquellos a los que los van a perseguir. Esta persecución que Nerón iba a traer sobre la iglesia iba a ser una prueba, pero Dios iba a estar con ellos. Y esto es algo para nosotros importante porque la persecución está llegando también aquí a Canadá y a otros lugares del mundo. La Biblia no nos dice que no vamos a tener persecución. No, lo que nos está diciendo es que Dios va a tener cuidado de nosotros. Eso es lo que dice el verso 12. Ningún mal nos va a ser mayor que nosotros. O sea, sí vamos a sufrir persecución, pero no vamos a sufrir daño. Y tal vez no tiene mucho sentido todavía, pero sigan escuchando. Y vamos a pedirle al Señor que abra nuestros oídos para poder entender lo que está diciendo este verso 13. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Otra forma de decirlo es lo que dice el Señor en Romanos 8:31. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No es algo que nunca vamos a tener una oposición o algún problema, pero cuando lleguen estas situaciones a la vida, el Señor va a estar con nosotros. Cosas van a suceder en contra de nosotros, pero ninguna de ellas va a tener éxito en contra de nosotros, porque las intenciones del enemigo van a ser frustradas en contra de nosotros. Y esto es lo que está diciendo el Salmo 56, verso 4. Confío en Dios y en su palabra, y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? En Lucas capítulo 21 vamos a ver estos versos. Y este ha sido uno de mis versos que no puedo entender realmente. Estoy emocionado porque el Señor está abriendo mis ojos y me ayuda a entender lo que está diciendo aquí. El Señor está hablando de días futuros cuando tiempos peligrosos vengan a nuestro mundo, dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Verso 17, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y esto es confuso, verso 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. O sea, todas estas cosas malas van a pasar, incluso algunos van a morir, pero ningún cabello de tu cabeza se perderá. O sea, todo lo que
Todo lo que hagan en contra de ti, aun si te matan, ellos no van a quitar nada de tu valor, porque todo lo malvado que te hagan, incluso van a hacer que tu situación en la vida sea mejor. En el siguiente verso de 1 Pedro 3:14 no es una excepción del verso 13. Primera de Pedro capítulo 3, verso 13 otra vez. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? La implicación, nadie nos va a hacer daño. ¿De qué está hablando aquí Pedro? El verso 14, dichosos si sufren a causa de la justicia. Nadie te va a hacer daño, es lo que se implica ante esta pregunta, pero lo que se está implicando aquí es que nadie va a hacerte daño. Verso 14, dichosos si sufren por causa de la justicia. Ahora, parece como que está negando lo que acaba de decir. Pero esta es la clave. Benditos serán o dichosos serán si sufren. Si llegan ustedes a sufrir por causa de la justicia, ustedes serán bienaventurados. Así que no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Nosotros estamos aquí en este mundo con una tarea. Nosotros hemos sido equipados con una protección sobrenatural y el Señor nos ha cuidado. Nos ha puesto un escudo de protección contra los ataques del enemigo. El Señor nos ha equipado a todos los que vamos a este mundo, nos ha mandado en medio de lobos. Nosotros somos ovejas que estamos en medio de lobos, pero estamos protegidos. No nos libra del sufrimiento o de sentir dolor, pero nos protege de ser dañados por esas cosas que sufrimos. O sea, sí lo padecemos, pero no nos daña, sino que produce bendición. Cada vez que el enemigo te ataca, es como, hagan de cuenta como si fuera un videojuego, que cada vez que el enemigo te da con un dardo o te ataca con una flecha o algo así, sí te duele, pero empiezas a acumular puntos a tu favor. Algo así más o menos para que me entiendan. Génesis 50, verso 20. ¿Se acuerdan? Aquel que lo vendieron, José, fue vendido por sus hermanos, pero él, cuando se encuentra con sus hermanos después de todo, les dice lo que el enemigo trató de provocar algo para mal, lo transformó en un bien. En Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, es decir, aquellos que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20 y 21. Pero cuando hagas lo bueno y sufras por eso, tómalo con paciencia, porque esto es bueno ante Dios. Hemos sido llamados para experimentar el sufrimiento de este mundo, porque estamos en esa misión y nuestro
Nuestra misión incluye que nosotros lo tomemos con paciencia y vivamos con una vida que sea un ejemplo a los demás. En Juan capítulo 17, verso 14, el Señor Jesucristo le pide al Padre que proteja a sus hijos, pero no le pide que los proteja del odio y de las pruebas en este mundo. El Señor lo que está pidiendo es que, a pesar de que experimentemos el dolor y el sufrimiento, Dios nos saque adelante. Juan capítulo 17, verso 14. The world has hated them, referring to his disciples, because they are not of the world, just as I am not of the world. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. No son de este mundo, son peregrinos extranjeros, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. John 16, a chapter earlier, verse 33, Jesus Juan 16, verso 33. En este mundo tendrán aflicciones, pero confiad, porque Él ve las cosas diferente. Cuando tengan tribulaciones, tengan gozo, anímense, porque yo he vencido al mundo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14. Si sufren por la justicia, ustedes serán bienaventurados. El sufrimiento no es lo opuesto de la bendición. El sufrimiento por Cristo es una bendición. Mateo capítulo 5, verso 10. Beginning to read in verse 10. Jesus making declarations here. Jesús está declarando bendición. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Will you become when you are persecuted, and blessed you will be when they revile and persecute you. It's not at some point down the road you're going to experience blessing, but when it happens, you are blessed. Lo que el Señor está diciendo es que cuando estas cosas sucedan, ustedes van a ser bienaventurados. El verso 12 dice, gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos. Cuando ustedes sean perseguidos por estas cosas, cuando sean vituperados y sean acusados falsamente por causa de Cristo, regocíjense, porque grande es su premio en los cielos. Estas palabras de Jesucristo son más que una promesa, son una bendición sobre nosotros. El Señor está hablando una bendición, está declarando con certidumbre que cuando esto suceda, cuando esto llegue a pasar, nosotros seremos bienaventurados. Y nosotros podemos regocijarnos en esa ocasión. Tenemos que tener un diferente entendimiento acerca de estas cosas. Porque el Señor nos está asegurando que todo este sufrimiento produce bendición, y no cuando sufrimos por las cosas malas que hacemos, sino cuando sufrimos por hacer lo bueno. Nosotros estamos aquí en una tarea especial y el Señor tiene un premio para nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4,
part of Es the same un theme. pasaje muy 2 Corinthians familiar, chapter 4, verse 16. segunda de Corintios capítulo 4, verso Therefore, we do 16. not lose heart. Por tanto, no Even though desmayamos. our outward Antes, man is aunque este perishing, hombre we're getting older, we're exterior getting weaker, we're falling se apart. va desgastando, Our bodies are maybe being persecuted and nuestros harmed, cuerpos se yet van the envejeciendo, inward se van man is being desgastando, renewed day pero el by day. interior, no obstante, se renueva de día en día. The outer is not the whole story. There's Lo something exterior no else es toda going la on historia. Hay inside. algo más que está sucediendo Inner dentro de man is nosotros. being renewed day by Nuestro day. hombre interior está For our renovándose light todos los affliction, días, this is a porque esta comparison leve compared with tribulación the benefit. momentánea, The affliction is light compared with the benefit, la the duration of the aflicción benefit. es The algo affliction is ligero but for a moment. en It is comparación a todo working lo que for us viene a far more para nosotros. exceeding and eternal weight Esta of glory. tribulación There you have momentánea that principle produce again. en nosotros These un hardships, cada vez these más persecutions, excelente the peso de suffering, gloria, the breakdown of our bodies, un peso whatever que is es causing eterno. this, Cualquier is cosa working que está for us sucediendo en a nuestras far vidas more exceeding está and produciendo eternal weight of este glory. excelente y eterno peso de gloria en nosotros. Speaking of something that is Está hablando de present algo and endures forevermore. While we do not look at the things which que are seen, viene but at the things which are para not nosotros, seen. For the things which no are seen mirando are nosotros las temporary, but the cosas que things se which are ven, not sino seen las are que no se eternal. ven, pues las cosas Key que here, se ven where are son you looking? temporales, pero las que no What se are you ven looking? Are you son looking at the eternas. ¿Qué estás Are you viendo? looking at the ¿Estás eternal? mirando Few lo chapters later in perecedero 2 o lo Corinthians eterno? chapter 12, Segunda de verse 9 and Corintios 10. 4, 16 al God 18. said to me, to Paul, my grace is sufficient for you. Bástate For mi my gracia, strength is made perfect in pues mi poder se weakness. perfecciona God's en la strength is debilidad. made perfect in our La experience of fortaleza weakness. del Señor Therefore, se most hace gladly, perfecta I en will rather nosotros boast cuando in my pasamos por infirmities, tribulaciones. that's Por tanto, in my, gustosamente haré más sicknesses, bien in alarde de my, mis debilidades, sufferings, de mis that the power sufrimientos, of Christ de mis may rest upon enfermedades, me. para que Therefore, I permanezca take sobre mí el pleasure poder de in Cristo. infirmities, Por eso in me regocijo en reproaches, in debilidades, needs, in persecutions, in insultos, distresses for privaciones, Christ's sake. persecuciones For y when I dificultades am que weak, sufro por then Cristo, I am porque strong. cuando soy débil, Putting entonces faith soy in the fact fuerte. that Jesus said, "Blessed are you when these things El happen." Señor ya nos lo había dicho. God Ustedes is serán using bienaventurados cuando esto les suceda. Now, in our study, 1 Peter, he's using this letter that Peter is writing to prepare the church, not simply to endure, but to find in Señor persecution an opportunity for great blessing. Ya nos and había great dicho witness. que And we will see vamos this a in the tener weeks una to gran come as, oportunidad we unfold de this, ser the rest of de this letter. testimonio para los demás cuando estemos Peter en chapter persecuciones. Primera de Pedro, capítulo verse 3, 14, verso The 14, last part of the verse la ends with these última words, parte del verso, "And do not be afraid dice, of their y no threats, teman, nor be troubled." Do not be afraid of their threats, nor be no troubled. se amedrenten por How temor do de we ellos, escape that ni se fear? conturben. What are the things that ¿Qué significa in the esto? world today En el are mundo causing you fear? Hay muchas cosas que We're nos well van a aware causar that miedo. there's much that is happening Sabemos that's causing the world to que hay fear. This world cosas is being gripped with fear. How do en we este escape mundo that que fear? nos van I a confess causar that there are miedo. days Yo confieso That que hay fear días creeps que into my heart when yo tengo I begin miedo. El thinking miedo too empieza a much apoderarse about de mi the corazón trouble that is coming upon our land, por the los implications problemas of y it. las As I watch our own implicaciones government, que each vienen one sobre becoming nuestra more and tierra. more El inescapably gobierno under the dominance of a global está totalitarian haciendo control and este influence. control, I think está about ejerciendo the este control implications totalitario sobre that will nosotros have y on the church. las implicaciones que van I a think tener of the sobre nuestra implications that will have iglesia, on my family. las Think of the implicaciones sobre mi implications for familia, myself. por And it's mí easy to mismo, become afraid. y por eso es But I fácil have tener taken miedo. great encouragement from God's words as I've been studying Pero 1 Peter chapter 3 mientras this last estudio week. Primera de Pedro, capítulo 3, How do we escape that tengo fear of mucho suffering? ánimo. ¿Cómo voy How a do we escape escapar that fear de ese of miedo de sufrir? persecution ¿Cómo voy a escapar de and ese all that miedo could involve? a la, How do we persecución escape y the todo lo fear que of involucra? being denied ¿Cómo employment or a basic voy a escapar services del or miedo de que securities me being nieguen denied? el trabajo, de que How me do we escape nieguen the fear los of being servicios de salud a rejected mí by o a mi others, familia, becoming an el ser outcast like rechazado por otros?
o por all todos because cuando esto we stand on suceda, the word of God. solo por How creer do en la we palabra de escape that Dios. fear ¿Cómo and not be escapamos crippled de by that este fear, not be miedo? overcome by that fear? God gave Peter the answer to pass on to the Dios churches. le dio a Verse Pedro 14 again, la do not be respuesta. afraid of their No threats, tengan miedo nor be de sus troubled. Verse amenazas, 15, but ni sanctify the se Lord God conturben, in sino your hearts. santifiquen al Señor en sus corazones. There's the key. Sanctify the Ahí Lord está la God in your clave, hearts. santifiquen al Señor en The sus boldness to corazones. overcome fear about what's happening in the world or what might happen. A The veces boldness to tenemos overcome miedo de fear pensar lo que va a is suceder through en a el mundo, fundamental exchange. pero We must give up something and take nosotros something in tenemos exchange. que We hacer must un exchange intercambio. the fear Cuando of hacemos men un for the intercambio, fear of the Lord. aceptamos algo Do y not be dejamos ir afraid algo. of the threats of people. Aceptamos la paz de Dios y dejamos Do ir not be nuestro afraid miedo. that they're going to No take tenemos something que from tener you, that they're miedo going to rob you of something that you need de for esas happiness or something cosas, that you need for de success. que nos van That's a what generates the quitar fear when we think we're aquello going to que nos va a lose hacer something that we need, or we're going exitosos. to lose something that's going to Tal vez lessen our value, pensamos lessen our ability, que lessen our vamos a hacer potential, un lessen our intercambio por future algo que va a experience ser of blessing. menor, Don't be de afraid menor of those valor. threats, but Pero dice la instead palabra, sanctify the Lord God in your hearts. Sanctify dejen the Lord God esos in your hearts. miedos Back in y 1 Peter 1, santifiquen verse 15 al to Señor en 16. sus corazones. We studied Regresando what a it Primera de means to Pedro sanctify 1, the Lord in del your 15 al hearts. 16, He is holy, ya and we are estudiamos to lo be que holy significa as ser, he is holy. santificar What does that al mean? Señor That's en to el sanctify corazón. him in our hearts. To sanctify the Lord God in your Santificar al hearts is Señor when en el you corazón es recognize cuando that God reconocemos alone que is everything that you need. And when Dios you es todo lo look que to and necesitamos, trust exclusively in him y alone que to cuando meet your every confiamos en need, Él, solamente en Él, para que Él that he is satisfaga all that you have, nuestras all that you necesidades, need, then you are sanctifying him in your heart. When you have entonces other estamos things, they are santificándolo a Él en nuestro idols. God is not corazón. holy in your heart. You have Cuando other tenemos things otros that ídolos, dwell. entonces Dios no es santo en nuestro corazón. We talked about holy marriage is when you have Hablamos, por ejemplo, del santo matrimonio. ¿Por qué? Porque solamente hay uno en nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio ya no es santo cuando entra una tercera persona en discordia. Es lo mismo aquí. Dios es nuestro proveedor. Dios es exclusivamente en el que vamos a confiar para que provea para nuestras necesidades. El Señor usa mensajeros humanos, pero la provisión viene de Dios y nosotros confiamos solamente en Él y oímos solamente su voz porque estamos siguiendo solo a Dios. La persecución podrá venir a nuestras vidas. Dios va a permitir que esto suceda para que nos demos cuenta que solamente Dios puede satisfacer nuestras necesidades. Cuando todas estas cosas falten en nuestra vida, nos va a revelar que Dios de todas maneras estará con nosotros. Estas cosas nos podrán fallar, pero solamente hay un Dios santo, un Dios bueno, un Dios que está con nosotros y nunca nos va a fallar. En estas persecuciones y pruebas en nuestra vida, podemos entender que nos podemos regocijar y tener paz a pesar de todo, porque Él es nuestra fuente de vida. Aunque nos quiten todo, Jesucristo es todo lo que necesitamos. Teniendo a Jesucristo no necesitamos nada más. Me acuerdo cuando fui a las Filipinas a hacer un tiempo de ministerio allá. Yo no quería ir, yo tenía miedo porque no sabía lo que me esperaba allá. Y Dios usó a ese hombre que me estaba enviando
God is taking you to the Philippines. para hablarme. There he is Él me going to, dijo, one by Ron, one, strip out from underneath Dios te you está everything mandando a that las you ever Filipinas para trusted in quitarte and todas depended esas upon, cosas en las que until tú you have confías. nothing left to Y cling cuando to ya but no Jesus. tengas nada And then a he's que going to let the aferrarte, te vas a storms of aferrar life a blow and Cristo. beat against El you Señor va a until you dejar have que esas discovered tormentas de la that vida Jesus is indeed te all that you golpeen need. para que tú te des cuenta que todo And lo que necesitas en that la is vida what es is being Jesucristo. talked about here. Y eso es de lo When que está everything hablando else is aquí. stripped away, Cuando when todo lo everything else is put demás away, we don't need to wait te for lo God to quitan, strip it away. We can voluntarily surrender it all and say, take the whole tú world, puedes but give me decir, Jesus. Señor, quítame todo, pero déjame a And as Jesús. long as Y we have mientras tengas a Christ, Jesús, we have a abundant life. Jesucristo en tu And there's vida, tú nothing vas a they can tener una do vida to take abundante Jesus Christ y away no va a from you. haber nada And our que devotion pueda to quitarte a Him is Jesucristo not de to la vida. provide Him with anything, but our devotion to Him is to trust Him Y nuestra alone for devoción everything. I give you es cuando nothing, nosotros God. I receive everything confiamos from en you. I Él, have cuando no nothing to tenemos offer. I have nada, nothing to give. cuando vemos que no Verse tenemos 15 nada que ofrecerle al implies Señor. That this total dependence Esto upon the Lord for implica everything una is at the dependencia heart of our total en evangelistic Jesucristo. witness as well. Do not be afraid of their threats, nor No be troubled, tengamos but miedo sanctify de the Lord estas God in your hearts. He is cosas. everything El for you. Señor That's es all todo you lo que need. And necesitamos. always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that Santificad a is in Dios you el Señor with en vuestros meekness and corazones fear. y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre It's y gonna set you reverencia free ante from todo fear, aquel que les demande razón de la and it will esperanza empower que hay you en for vosotros. witness. El Señor nos va a dar ese When poder Jesus para Christ testificar. becomes your life. He becomes it. He becomes Él es the one nuestra and vida only cuando that Él se you convierte en lo set único aside in your heart as your source. en nuestro corazón. Peter could speak this from experience. Remember his life. Before, when he thought that he had so much to offer Jesus, he was Pedro cocky podía hablar and acerca de boasting esto that all de others experiencia might desert propia. you, Jesus, Cuando but él I pensó never que will. tenía They mucho might para ofrecer a turn their back on you, they Jesucristo, might deny you, but I never will. él I will negó a fight to the death to Jesucristo. protect you, Él Jesus. dijo, That's the kind of guy I am. You can Señor, trust yo me. te voy a proteger hasta But la on the night muerte. when Jesus was betrayed, Pero en la waiting in the noche que courtyard Jesús of the fue high priest's traicionado, house, cowering around the fire, while Jesus was being put on Pedro se fue a trial, esconder, Peter miserably lo failed his negó Lord, denying 3 times, miserablemente. even to a servant Él girl that he even fracasó knew y le falló a Cristo. Now contrast that Peter, just a few months later. En contraste con ese Peter, Pedro cobarde, filled with the Spirit. Now he is the one unos on meses trial. después, Not y lleno Jesus, del it's Peter Espíritu on trial, Santo, before the same high court that had sentenced Jesus to ante death. aquella He who corte had que había shrunk in fear sentenciado a la from muerte a servant girl Jesucristo, now confronts the high court, este accusing Pedro, them of crucifying que se había Jesus, atemorizado proclaiming the ante gospel to una the court, sirvienta, and ahora refusing está their order to be confrontando a silent esta about corte, Jesus. Look at 1 proclamando el Peter Evangelio. 3:14. Vamos a The Primera de before Pedro, condition, capítulo 3, The verso condition that we need to 14. get out of, afraid of their threats and troubled. That was Peter the night Jesus was betrayed. Look at the after condition. Fíjense la That condición might also de be where we're at de today. Pedro en el verso Afraid 14. of their threats, troubled by what we fear coming. Cuando ustedes tengan The after condition where estas we should be, pruebas, in verse 15b, always ready to give a más defense. bien To honren en give a sus defense corazón a implies that Cristo you are answering como to Señor. accusers. Estén You are siempre being preparados challenged. You are para being put on the responder spot, and you a have to todo el que les defend pida yourself. razón de la esperanza que hay en Always ustedes. be ready to give a defense to Tienen- everyone tienes- who asks you for a reason for the hope Tienen que that is estar in you. listos para dar Meaning, razón we've de esta stripped all this stuff esperanza. away from you. We've limited you and your ability Estamos to limitados en function nuestra in society, and yet you're still filled with habilidad hope. What is the de reason for funcionar it? en la sociedad, pero So you're proclaiming to them podamos the dar gospel, the defensa explanation of why y you podemos aren't devastated by the dar things razón that you have suffered de that la would have esperanza que devastated tenemos a them los if the demás. roles were switched. And they recognize that. I couldn't do what you're doing. No I couldn't podríamos rejoice hacer, in these I would be no devastated. I'd be podríamos suicidal if you did to me what I regocijarnos just did to en lo you. que Why is hacemos. it that you are rejoicing?
pero tenemos a Cristo. Now, what is the bridge Y that gets eso es lo us que hace la from the diferencia. crippling place of fear so we can cross over to the bold place ¿Cómo of es always que being ready to de un lugar use donde that estaba intimidating circumstance todo that we're in temeroso, as an Pedro opportunity for gospel fue witness? a este lugar donde Peter, él in his pudo own ser strength, testigo assured de Jesus, when Jesucristo. we face that, I'll be there. When he faced it, he was not there. How do we get from that place of ¿Cómo fear es to que the place of nosotros bold podemos witness? cambiar así como Verse Pedro 15a, cambió? sanctify Y aquí está the la Lord respuesta. God in your hearts. Santifica a Dios en tu Fear corazón. God more than man. Desire God's favor more than man's Desea empty praise. más las Revere cosas de God's Dios. honor more than Dale your own honra, sake. dale Depend reverencia upon God al only Señor. for all Depende that del you need, Señor more than para you todo lo depend que on your necesitas. salary, more than you depend Más on your de lo que securities, more than you dependas depend de on a tu home to live in, salario, more than you depend on any of de these things. cualquier otra Depend on cosa. the Lord Tú tienes que for all depender that you del need. Señor I don't know para how todo he's lo gonna que do it, but he will do necesites. it. Yo no sé Be cómo lo wholly va a hacer, yielded pero Dios and lo va a set hacer. apart for God to use you. Confía en el Señor Lord, y take Él te va a over. usar. I'm yours. Señor, toma todo el I'm mundo, yours. soy tuyo. Peter lost the fear of man when he Pedro no longer put perdió any el confidence in what he miedo could do for Jesus al Christ. hombre cuando He had puso revealed to him confianza, what he could do. su confianza Jesus en todo lo que exposed Jesús his podía hacer weakness through the things that he a suffered. través de él. And now he no longer trusted in himself, Y ahora ya no confiaba but en he sí wholly mismo, depended upon the sino Lord que to supply confiaba everything that Peter needed totalmente en el Señor, in any and every situation. en todas When our las trust is in situaciones. our abilities or Cuando in our nuestra natural confianza resources, está en those nuestras things are very habilidades limited. Those o en things are nuestros prone to recursos, failure and can easily be todo eso destroyed. puede But when our fallar y puede total ser dependence is destruido, on pero the cuando Lord, He dependemos del cannot Señor, fail us. Él nunca nos va a But how fallar. did Peter get into that place ¿Y of cómo es total que dependence Pedro upon the Lord? fue de un How lugar can a we get otro? into ¿Cómo that es place que of del total dependence miedo upon the él Lord? pudo llegar a un lugar de You know, total you make dependencia? it sound like, well, you just depend on God. Suena como que That's nada right. más hay que confiar en Dios, pero How tal vez lo hemos do we do this? intentado y no lo logramos. God does it. Dios es el que It lo is a hace, sovereign no working of God, nosotros. but Esa it es la involves obra us soberana de Dios, letting go of what we pero are que trusting involucra que in instead. nosotros dejemos ir We need to aquello let que that nos go. está And He will use atando a las persecution. cosas de He este will use mundo. suffering. He will Y use sickness. He will Dios use va a usar hardships. He will use all kinds of enfermedad, things in life to get us pruebas to realize these things fail. y These este things tipo de dificultades en la reliable. vida I para let it go. que I nos give demos it up. cuenta Lord, I que need las something cosas that en las will que not fail. confiamos I need to no trust son in you. confiables y que nosotros tenemos que confiar en Dios. Acts chapter 4, verse 13. Hechos capítulo Look at 4, that. It's verso interesting. It tells us that when the Jewish high court 15. officials saw the boldness of Peter and John, they cuando, attributed it to the fact that they had been with Jesus. cuando los judíos, los Yeah, oficiales judíos they've been with Jesus. vieron el valor They con el talk like cual Jesus, they're Pedro like Jesus. y los They've demás been hanging estaban out with defendiendo a Jesus. Jesús. But think for a minute. When Peter had been with Jesus for 3 Se maravillaron, pero years fíjense, before Pedro the había night estado he con in fear Jesús denied por 3 3 times even años knowing Jesus. y él tenía miedo So it y wasn't él because negó a they had Jesús been 3 with veces. Jesus, because they had been in proximity to Jesus, because they had Entonces, been listening to a lot of teaching. Ellos habían That estado wasn't what escuchando, enabled him. habían estado Acts escuchando chapter 4, verse 8 mucho de clearly Jesús, identifies pero eso what no the es lo change que was les dio el attributed to. poder. Vamos a It says, "Then Hechos capítulo Peter, 4, verso filled 8. with the Holy Spirit, Pedro, gave lleno a del defense for the Espíritu hope Santo, that was in him." les respondió. It wasn't Peter Es decir, filled with his talent and abilities. No fue It Pedro wasn't lleno de Peter sus equipped talentos, with massive knowledge that equipado he'd con learned el from Jesus, conocimiento as good que as había that adquirido is. de That Jesús, isn't what enabled a pesar him de the que eso era muy knowledge. bueno. It was when Peter was Fue filled with cuando and governed Pedro by fue and lleno del dependent Espíritu upon Santo, God himself. que el Espíritu de It was the Dios Spirit of God lo that llenó, filled que el Peter's Espíritu de life Dios llenó su and was vida manifesting himself y through se Peter's life. manifestó a través de Pedro. That was what made the transformation and the Eso difference es in Peter. lo que hizo la diferencia.
en Pedro. This is what Jesus had promised Esto es lo que in Luke Jesús chapter 12, verse había 11 and prometido. 12. When Jesus had said a very similar Cuando thing. dijo que Now, when they bring you to the synagogues and magistrates and authorities, cuando los trajeran do not ante worry. los Don't be magistrados y las fearful, autoridades, thinking about how no or debían what you should preocuparse answer por or what cómo you should say. responder o qué decir. You can paralyze yourself thinking about how Tú I'm going puedes to pensar, respond, and how I'm going to say, ¿cómo and voy how a I'm gonna do responder? this, ¿Qué voy a and decir? ¿Qué voy a or you hacer? could be like Peter and be overconfident. Well, I'm going to say this and I'm going to do O this. tal vez puede ser and muy out will come the confiado sword, como and I'll Pedro. come charging No, ya in, sé, and voy a that's- sacar mi espada, voy a decir esto yo o Jesus aquello. says, don't be worrying Pero in Jesús advance dice, no about se estén how or what you preocupando should answer or what you should say. de lo que van a decir. Verse 12. Verso For the 12. Holy Spirit will teach Porque el you in Espíritu that Santo very les hour enseñará what en you la ought to misma say. hora lo que deban decir. Spirit of God in you El will fill Espíritu your de mouth, Dios en ti va a will fill your llenar mind, will fill sus your heart, will bocas, speak sus through you. mentes Does he really do that? y va a hablar a través de ustedes. ¿De veras Does it lo all the hace? time? Sí, lo hace todo el tiempo. In other words, God En does it. otras palabras, Dios lo Trust hace. in him. Confíen en Él. Don't fear losing this or being deprived of that because I need No these tengan things miedo de que to van get a on perder in life. esto o Trust aquello en la God vida. alone. Sanctify Confíen the en Lord Dios, God in your santifiquen a heart. Dios en su corazón Everything else out. y dejen God, you todo lo alone demás fuera de ustedes. Dejen a is the Dios key to being solamente. delivered from Esa es fear, la and it clave is the key para to ser having liberados a word to del say miedo. in that time of witness opportunity. Isn't this the pattern that we see in 1 ¿No Peter es este el 3, patrón que vemos 14 and 15? The same en pattern that Primera de Jesus spoke Pedro of in 3, Acts chapter 14 y 1, verse 15, 8. el mismo But you shall patrón receive que power, vimos en Hechos including 1:8, power over fear, recibirán poder, when the Holy Spirit has incluyendo come poder upon sobre you, el and miedo. you shall be witnesses to Cuando me. You reciban shall al give a defense Espíritu to everyone who Santo, asks you a reason for the hope that is in you. It's the same pattern that recibirán Peter poder is y talking serán mis testigos. In Ese Acts es el chapter mismo 1, patrón. 8 is when the Holy Spirit has come Hechos upon you. 1, In verso 1 Peter 8. chapter 3, when you have sanctified the Lord God in your heart. Cuando el Señor vino con su Espíritu Santo, eso They es are santificar talking about a al Señor common en el corazón. experience. Está hablando acerca de esta And our time experiencia is up, so we will y stop there. ya se nos Just give acabó you el a tiempo. tease as we move on in 1 Peter chapter 3, 4, and 5. He's going to expand on this and build on this. Pero And, vamos a ir ahondando más en este It's something that asunto. we need to, Es algo que nosotros tenemos que entender. the Lord, into Que uncertain, mientras vamos entrando a tiempos as we más move into increasingly inciertos, perilous times, tiempos más we need peligrosos, that power, that enabling necesitamos of your Spirit. el We poder need del lives that are Espíritu filled Santo with God. que nos Not llene just de God in a corner ese tucked away, poder but everything else para que nos pushed out saque so that God, you are it. adelante. You are everything. ese Apart poder from you, I que have nothing. que Apart nos from you, haga I need decir, nothing. Señor, fuera de It's ti, the mindset that is needed no as we necesito move into nada. these days. It's a mindset sin that ti will no deliver puedo you hacer from nada. fear. El And it's a Señor nos mindset va a that will librar empower you del for miedo. witness. Y eso es lo que nos va a dar el poder When para ser That testigos mindset becomes reality. cuando Lord esto Jesus, suceda. I pray for your church. I pray Señor, that oro por tu you iglesia. would do in our lives what is needed to deliver us from Oro para que putting tú our hagas lo que se trust in necesite the para things que of this podamos world, poner 'cause that will only nuestra lead to confianza en fear when ti. those things begin diminishing and being threatened and stripped Para que away. cuando estas But cosas Lord, if we can comiencen a today suceder, yield those things podamos to you and surrender them to you and rendir say, estas God, cosas take ante them, ti give me Jesus. y poder decir, Señor, Then what can llévate make us todo, pero afraid? déjame a Jesús. De Because nada no one voy a can estar take you from us. atemorizado porque I nada pray that you would puede become our security, removerme de that tu you would presencia, become Señor. our provider, that you Tú would eres mi become proveedor, our tú eres protector, nuestro our protector, friend, and our comfort, nuestro amigo, and nuestro our shepherd, consuelo, God, nuestro everything that pastor, we need,
Y Lord, todo you lo que are, necesitamos, Señor. but in our minds, may we recognize that. Give us the faith to believe that. Pero, Señor, And danos deliver la us fe from para clinging to crecer, other para gods creer. and other sources. And Lord Jesus, Y, I Señor pray Jesús, for this church. I pray te for your pido, Señor, hand por of esta protection iglesia. against the work of the enemy who would seek to Te bring pido, harm. Señor, que nos ayudes, Lord, you've sent us into this porque world el enemigo quiere of suffering dañarnos. and trouble and trial, and you've said that that is part of the mission, that we can expect that. But Lord, we look to Señor, you and we pray ayúdanos that these things would not harm us, that these things would not para entender que estas cosas no nos van a threaten dañar our faith in you, that they would not shake our y confidence. no van a mover nuestra I pray your confianza en blessing ti. on this church. Señor, te pido I tu pray bendición your sobre blessing on our nosotros, families, on our marriages. sobre nuestros I pray, Lord, that you matrimonios, sobre protect the nuestras minds of our familias. children from the deception and the lies Señor, that are pervasive te in our pido, world. Señor, por Lord, nuestros we ask you hijos, to protect and to protégelos, guide us Padre, into truth. guíalos And may we cling a la to verdad. truth and trust in you. And it's in Estamos Jesus' name I confiando en ask. ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. We have a message that the world needs. And Tenemos just a un comment that mensaje I want to put out there. Que el mundo necesita. I've discovered that He descubierto the que grace of God, the power of God that la works gracia de here Dios is not present in our imaginations. When you try and imagine, well, what would I do? Tal How would I vez act? What would I say? His no se hace power presente isn't en nuestra there in your imagination. imaginación. But when you enter Cuando into that nosotros- experience, His power is there. I Cuando experienced this when nosotros I have pasamos visited por many las people in the Tom pruebas, Baker no nos Cancer Center over the imaginamos years, cómo visited va a people ser, dying, pero cuando when people being tenemos treated esta cancer, and necesidad, every el time I Señor would walk nos da away with nuestra literally gracia. a shiver going down my spine and say, God, I could Cuando never yo he handle ido it. al Don't hospital ever a let me visitar a be algún in those hermano o shoes. alguna I persona couldn't que handle está it. Was there con encouraging cáncer, them. yo pienso, And ay And Señor, yo no the day podría came pasar por when eso, doctor pero spoke to my wife and I, had to sit down. The doctor said cuando that they had found mi a doctor cancerous tumor on my kidney. And habló the con thing that nosotros most de que hit tal me in vez that tenía moment in time cáncer en mi was I riñón. just realized I was at absolute peace. There Yo was tenía no paz, fear. yo no There was an tenía absence miedo. of fear. The very thing that I had dreaded, Aquello que temía the power of God, the grace no of God sucedió. wasn't in my imagination of how could I ever do that. El poder But de when I Dios was estuvo actually in that conmigo. situation, A His pesar de que grace yo no was me there lo in había spades. imaginado, el Señor Loads of estuvo it. conmigo. And we need to recognize Por that. eso necesitamos The fear is reconocer when we que try and imagine in advance what we're going to say or how we're going to do. We need to just say, Lord, you know. el Señor va a I'm estar con following you, nosotros trusting you. You'll be there when I y get there. saber que cuando lleguemos allá So just to encourage a, you in that. a ese momento Let's de have a prueba, time of prayer Dios now, va a estar con responding nosotros. to Vamos a our orar needs, y expressing our vamos needs to a God. John, if you would come and confiar en el lead us. Señor en estos momentos.